Dios les bendiga de una manera sobrenatural. Ya es el segundo mes del año. Eso significa que ya pasó el primero y que ya se viene el tercero. ¿Qué quiere decir? Que la vida sigue adelante, no para. No podemos nosotros quedarnos tampoco, sino que nosotros tenemos que aprender a avanzar, a no estar estacionados, sino que, como decimos siempre en esta casa, hoy estoy mejor que ayer. Eso quiere decir que mañana yo tengo que estar otra vez mejor que hoy. Y eso no depende de Dios, depende de nosotros. Cómo yo entrego mi vida, cómo yo entrego lo que tengo, lo que hago, lo que soy, de tal manera que Él esté involucrado conmigo, donde quiera que yo esté, en todos los detalles pequeños y grandes de nuestras vidas. Él nos da a nosotros avanzar hacia adelante. Y cuando nosotros avanzamos, mi hermano, automáticamente vamos creciendo, no solo en estatura, como Jesucristo dice que Él crecía en estatura y en conocimiento delante de Dios y delante de los hombres, sino que vamos creciendo en madurez y nuestros años van subiendo. Cuando yo vine aquí a esta bendita ciudad, tenía apenas 40 años, 39 años tenía. Joven, vigoroso. Cuando yo empecé mi empresa, tenía apenas, creo que 22 años, con fuerza, con todo. Empezaba a las 7 de la mañana, terminaba a las 10 de la noche. Fuerza, menete. Pero después vamos creciendo. Y aunque no quieras, tu cuerpo también va. Dice luego la palabra, así está escrito. Que lo interior, dice, va creciendo, dice, pero lo exterior, dice, se va desgastando. Eso yo no estoy diciendo que yo ya estoy viejo, que tú ya estás vieja, no. Lo que quiero decir es que no podemos parar ese transitar. Vamos sí o sí hacia la madurez espiritual y también hacia lo que sea el cuerpo creciendo, y después de repente va a llegar un tope donde vamos a empezar otra vez de crecer físicamente, pero espiritualmente yo sigo creciendo con el Señor. Hay un pasaje, mi amado, que está escrito en el libro de Deuteronomio, el capítulo 31, y rápidamente quiero hablar porque el Señor ha hablado a mi corazón en este tiempo. Dice así, Deuteronomio 31, desde el 1 en adelante, por favor, y vamos a ir saltando después algunos versículos. Dice así la bendita palabra del Señor. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. ¿Sabe que cuando aquí habla así a todo, está hablando al pueblo de Israel? En nuestro contexto es como decir, habló a la iglesia. Y les dijo, dice, este día soy de edad de 120 años. O sea, ya se subió todito su año. No puedo más, dice. ¿Qué cosa? Salir ni entrar. Quiere decir que era y disculpen, un viejito. Pero con mucho poder. Porque cuanto más viejito sos, tienes que tener más poder de Dios. Así tiene que ser. Y dice, además de esto, Jehová me ha dicho, dice. Y ustedes saben, no pasarás al Jordán. ¿Por qué? Porque él predicaba a la iglesia,
enseñaba a la iglesia, esto tenemos que hacer, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. Y el pueblo siempre rebelde, siempre. Y en una de esas famosas, queremos agua. Y una de esas, el pastor Moisés, como decir, se estresó, no sé cómo vamos a llamar, pero se cansó. Siempre la misma cosa, predicando y enseñando para que el pueblo crezca con Dios. Y un día se fue, le dijo qué tiene que hacer. Le dice, bueno, ahora toca la roca, le dijo el Señor. Pero él, en vez de tocar la roca, golpeó la roca. Porque lo hizo no con el espíritu, sino con su carne. Como diciendo, ¿hasta cuándo este pueblo va a hacer caso a mi Dios? Y eso le costó, y le dijo Dios, no vas a entrar en el pueblo, no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces le dice, no pasarás este Jordán, dice allí. Él sabía que el Jordán estaba ahí, y al otro lado estaba la tierra prometida, donde fluye la leche y la miel, que Dios había prometido a su pueblo. Y Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, y Él destruirá a estas naciones delante de ti. El que iba a destruir a las naciones que estaban tomando esa tierra era Dios mismo. Hay una parte en la Escritura que dice, yo voy delante de ti para destruir al devorador. Las mismas palabras que están escritas ahí en Malaquías es la misma palabra que está aquí diciendo, Jehová destruirá a las naciones. Jehová dice, va delante de ti, y Él destruirá al devorador por ti. Va delante de ti, sacando lo que viene contra ti. Él pelea por ti, pero pelea cuando tú eres un hombre que estás lleno de su presencia. Un hombre que ora, una mujer que está ahí dispuesta a dar su vida inclusive por su Dios. En todo sentido. Y la lucha no es fácil, pero recuerda que el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso implica muchas cosas que van a cambiar tu vida, va a cambiar tu matrimonio, va a cambiar, mi hermano, todo lo que es tus finanzas, lo que eres tú en lo pequeño y en lo grande. Pero tienes que entender que Satanás siempre va a venir a luchar contra ti. Pero si tú estás firme en todo sobre la roca, Él va a pelear por ti. Y va a sacar, dice, a las naciones, dice. Quiere decir que no importa la cantidad de obstáculos que tenga, Dios lo hará por ti. Y dice, y hará Jehová con ellos como hizo con Sedón y con Or, reyes de los amorreos y de su tierra, a quienes destruyó. Es pelea que Moisés tuvo antes de todo, que vengan hasta este momento. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y hará con ellos conforme a todo. Y dice el 6 así, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y ahí en el versículo 7 hay un corte, porque él estaba hablando a la iglesia, estaba hablando al pueblo. Pero hay un corte ahí. Entonces dice el 7, dice ahí, y llamó Moisés a Josué. Terminó y dijo, todo eso que ustedes, Dios está con ustedes, no te dejará, no te desamparará. Terminó de hablar y le dijo Josué, venía acá. Y vino Josué junto a él. Y dijo, dice, y llamó Josué y dijo en presencia de todo Israel. Le dice a Josué, no le dice más a la iglesia. Ya es personal. Ya es personal. Dice, esfuérzate y anímate
porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres, que les daría, y tú, dice, se la harás heredar. Y le vuelve a recalcar allí una palabra que Dios sigue diciéndote a ti y a su pueblo. Jehová va delante de ti. Él está delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, no te desamparará. Así que no te intimides. Mi hermano, cuando nosotros empezamos a leer esta historia, aquí hay una historia muy importante. Hay una transición. ¿Qué quiere decir transición? Es un traspaso. ¿Y qué es lo que se traspasa aquí? En primer lugar, es la transición del desierto y la tierra prometida, a la tierra prometida. El desierto, mi hermano, no es igual a la tierra prometida. Son atmósferas diferentes, son climas diferentes. Ninguno es igual al otro. El desierto es totalmente diferente a todo lo que es la tierra en la cual estaba entrando. Todo era diferente. Y lo que pasaban del desierto a la tierra de Canaán, trataron de administrar como administraban en el desierto. Y por eso pasa que cuando tú pasas de una transición y sigues haciendo lo mismo, tu resultado va a ser lo mismo. Entonces, cuando tú pasas de un nivel a otro nivel, no se puede administrar de la misma manera, porque los niveles son diferentes. Hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio, porque si no hay cambio, vamos a hacer siempre la misma cosa. Y la misma cosa se convierte en una rutina. Y a veces hasta de memoria hacemos las cosas. No le permitimos al Espíritu Santo hacer lo que tiene que hacer. Porque no le damos tiempo al Señor. Queremos predicar, queremos hacer esto, enseñar, queremos ministrar, pero no queremos estar junto con el Señor para aprender de Él. Otra cosa, mi hermano, es la transición del líder en este caso. Moisés a Josué. Hay una transición. No eran los mismos. Ahora se estaba hablando que el discípulo estaba recibiendo la dignidad y la unción de Moisés para que pueda él estar encargado de introducir al pueblo de Israel a esa tierra prometida. Y como decía después, repartir cada tierra por familia. Uno decía que más o menos como, bueno, Josué ya entró y ahora vos te toca esto, vos te toca esto. Todas eran instrucciones del Señor. Algunos pidieron, no, yo quiero el terreno, inclusive algunos pidieron antes del Jordán y no les fue muy bien. Porque Dios estableció, así va a ser. Y los que se pusieron en lo que Dios estableció, están ahí. Lo que hoy es conocido como Israel. En la antigüedad era Israel uno solo, después se dividió en Judá e Israel. Pero mi hermano, era la transición de líder. Que eso pasa en una iglesia. El pastor no es eterno. Por eso que nosotros estamos todo el tiempo enseñando. Ahora estamos levantando a nuestros jóvenes. Porque ellos van a hacer a ponerse como pilares en la iglesia. Hasta
van a ser los pastores de la iglesia. Ayer le decía a un joven pastor, le decía, oh. Y yo recuerdo cuando era niño, cuando era más joven y tenía la edad de él, yo dirigía la iglesia y los niños me decían pastor, ¿no? Lo que ellos no sabían, que ellos profetizaban, que yo un día voy a ser pastor. Pero eso es así, hay una transición. Y el líder es uno que tiene un discípulo y lo hace crecer, porque un día él se va a encargar de la empresa. Tiene que conocer cómo se trabaja allá abajo, en la parte del servicio, en la parte de la administración, en la parte de la dirección, para poder ser un buen líder. Conocer cómo se corta el pasto, cómo funciona la iglesia, conocer cuáles son las llaves de la iglesia. Todo tenemos que saber, no es el pastor el que cierra todos los domingos, no. A veces venimos y no encontramos la llave. ¿Dónde está la llave? La bendita llave. Todos tenemos que saber, porque somos discípulos, y un día el Señor me va a llamar en esa transición y me va a entregar a mí a que yo pueda entrar. Simbólicamente a la tierra prometida le estoy diciendo entrar en un ministerio. Yo voy a ser el líder de los jóvenes. Yo voy a ser el líder de los matrimonios. Entrega. Oramos anoche por cada matrimonio. Y cuando mencionaba, el cielo estaba abierto. Bendito. Otra cosa, mi hermano, que hubo una transición allí de la vara y la espada. Antes era todo con la vara, todo con la vara. Cuando Moisés levantaba la vara, empezaba la operación de Dios. O sea, Dios empezaba a obrar. Pero ahora no. Al entrar a la tierra, ellos ya no iban a usar vara, sino iban a usar espada. Es diferente allá en el desierto, es diferente en la transición, lo nuevo que Dios me entrega. Va a ser con la espada, porque tienen que levantarse y tienen que pelear. La transición, mi hermano, que allá en el desierto ellos comían maná. Pero ahora ellos tenían que empezar a sembrar y a cosechar en el nuevo, en lo nuevo. Eso significa de que hay que trabajar la tierra. Hay que trabajar con la semilla, esperar la lluvia. Y va a llegar el día de la cosecha. Salir a evangelizar, enviar y usar el teléfono a un amigo, sembrar la palabra de Dios en el corazón de tantas personas que estamos orando y pidiendo que Dios toque su vida. Que un día vamos a cosechar cuando vengan a los pies de Cristo, sentados en nuestra iglesia, adorando, alabando y sirviendo a Dios, cosechando lo que hemos sembrado, cosechando, mi hermano, y viendo la mano de Dios que está allí. Y hablamos de que cada quien, cuando recibió su heredad, dice, era responsable de su mayordomía, era su tierra. Es lo que Dios te entrega.
El ministerio de la alabanza no es solamente cantar. Tengo que ver que los instrumentos estén bien, que se limpien. Tengo que estar preparado que este lugar sea tan impecable, que las pilas estén cargadas. Todo, no es solamente venir, ya está todo. El buen líder es una persona que está allí viendo todos los detalles. El ministerio de oración no es solamente venir los domingos, los miércoles a orar. Es incentivar al pueblo a orar. Pero para poder incentivar, yo tengo que ser un hombre de oración. Y no empezar a decir, oren. Es como decirle a nuestros hijos, tienen que ir a la iglesia, pero yo no voy a la iglesia. No, yo como papá primero. Nosotros tuvimos esa bendición con nuestros hijos. Ellos sabían que los domingos era día del Señor. Porque mamá y papá siempre estaban preparándose. Gracias a Dios siempre fuimos líderes, pero no por eso es que nos íbamos, sino porque amábamos al Señor. Enseñábamos a nuestros hijos desde pequeñitos. Le enseñábamos de que cuando está en el culto no tiene que pasearse por los lugares. El niño tiene que aprender que está en la casa de Dios. Pero eso no es una enseñanza que lo da el pastor, es la enseñanza que lo da papá y mamá. Y le habla y le dice porque él entiende más que vos. Aunque tú no lo veas, porque cuando él está jugando con su juguete en la casa y mamá y papá se están dando, usted piensa que él no entiende, claro que entiende. Entiende mucho mejor que tú lo que está pasando. Y lo que Dios me entrega como tierra, lo que has que hacerlo, dice el Señor, hazlo bien. Y no solamente haz lo bueno, sino haz lo mejor. Mejora. Un joven me decía, pastor, yo quiero ser el guitarrista, quiero tocar la guitarra. Y le decía, prepárate. Y se preparó. Y hoy toca. Y cada vez mejora. Ayer un joven me decía, pastor, yo quiero predicar. Y yo le decía, prepárate. Porque el entusiasmo es en el momento, pero en el proceso donde tú te edificas verdaderamente. Tú puedes empezar desde muy pequeño y te vas 15, 20 años, y cuando llegas a los 25, 26, 30 años, te caes. Y no debería ser así, tú deberías crecer, deberías liderar, no mirando al hombre, sino mirando al Señor. Y entonces está la famosa palabra, dice, antes yo cantaba en la iglesia, antes yo enseñaba en la iglesia. Y la vida con el Señor no es antes, es hoy. Una frase muy importante que me enseñó un pastor me decía, no es la cantidad de años que tú tienes de conocer al Señor, sino que es la intensidad con que sirves hoy, es lo que sirve, lo que vale. Porque muchos se jactan, tengo 40 años, 30 años, pero no están sirviendo al Señor. Así que mi hermano, también hay una transición de la nube con la palabra. En el desierto era la nube cuando se movía, Dios les guiaba. Ahora estaba la ley que Dios le dio a Moisés. Era la palabra que ellos tenían que conocer y tenían que
ser guiados por la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que funcionar en base a lo que Dios nos entrega. Dios te entrega algo. Sobre esa base vamos a funcionar. Ya no va a haber nubes, ¿sí? Ya no va a haber nubes, ahora va a haber palabra. Era un cambio total ahí en la tierra prometida, un cambio total. Nosotros estamos en una transición de algo y experimentaremos algo nuevo del Señor. De manera, mi hermano, que nosotros necesitamos mirar bien nuestra visión como iglesia. La visión de Dios. Que sea claro. Y cuando vengan las situaciones difíciles, que a veces le llamamos problemas, sepamos, mi hermano, cómo administrar, cómo enfrentar, cómo tratar esa situación. Porque muchas cosas son difíciles. Cuando tratamos con el ser humano no es fácil. Y el ser humano se enoja fácilmente. Y está la famosa frase: yo me voy nomás a otra iglesia. Yo dejo nomás el ministerio. Y eso es la carne. Que en el espíritu, mi hermano, es decir, Señor, venme aquí. Si tú quieres que yo empiece de nuevo, voy a empezar de nuevo. Si ya no quieres que yo tenga esta atmósfera, este clima, y me das esto, voy a empezar. Enséñame a cómo administrar esto nuevo que está viniendo, Señor. Porque vienen tiempos y nuevos desafíos para nuestra iglesia. Mi hermano, hay problemas y van a haber problemas grandes y problemas pequeños, de diferentes naturalezas. Y para eso tenemos que estar con mayor, no solamente con mayor facilidad, sino con mayor capacidad para enfrentar lo que viene. Y también mayor capacidad de fe. La próxima semana comenzamos un estudio con algunos jóvenes. Y vamos a hablar sobre eso, la fe, la salvación. Y yo a veces le pregunto a la persona no sabe qué es la salvación, no sabe de qué es lo que Dios le salvó. Mayor capacidad de fe. Dice, por eso dice la bendición apostólica. Esa bendición apostólica, sacerdotal apostólica, dice así: gracia, misericordia y paz, dice, sean aumentadas. ¿Por qué? Porque los apóstoles hablaban que vendrían tiempos peligrosos. Van a venir momentos difíciles para la iglesia, sí. Van a venir mayores desafíos, sí. Pero también van a aumentar. Va a haber mayor gracia. Va a haber mayor misericordia. Y va a haber mayor paz en la vida de todo aquel que está ahí. Esa era la impartición sacerdotal. Y si Israel no tenía, como se dice, no tenía desafíos fáciles, tampoco nosotros, la iglesia, vamos a tener desafíos fáciles. Pueden ser difíciles y hasta a veces peligrosos. Pero quiero decirte, mi hermano, que si el pueblo de Israel, cuando pasó el Jordán, tenía que pelear contra más de 30 reyes. Y esos reyes no eran reyes, sino que eran que tenían ejércitos organizados, que estaban dispuestos para enfrentar a cualquier enemigo. Ellos no estaban dispuestos a regalar. Significa que Satanás va a venir con todo su ejército para oponerse por ese amigo por quien tú estás orando, por ese pariente por quien estás orando. No te va a regalar.
Pero mi hermano, nosotros necesitamos un nivel donde tengamos un pensamiento más grande, coraje, como dice acá, anímate, no te desanimes, sino levántate. Nosotros conocemos mucho esa frase, esfuérzate y sé valiente. No es una cosa que se dice, hay que tenerlo en el corazón. Y para tener en el corazón y enfrentar a Satanás, tienes que estar dispuesto a crecer con el Señor. A crecer con el Señor. Y no seas como los hijos de Sebas. Yo te reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo, decía. Y Satanás, el enemigo, el demonio, se levantó y empezó a divertirse con él. Pero cuando tú tienes autoridad, poder, energía del Señor, a veces ni necesitas hablar, solo necesitas levantar tu mano y decir, el Señor te reprenda, y el enemigo se va. Que Dios te bendiga, mi amada iglesia. No temas, no desmayes, no te desalientes, anímate, porque la tierra ya está lista para que cruces. Ya está lista el camino hecho por el Señor y te entrega esa tierra. Esa tierra, mi hermano, es el ministerio que tú tienes, que Dios te va a encargar este año, para que tú le digas al Señor, ven aquí, Señor. Yo quiero seguir siendo la secretaria de la iglesia. Yo quiero seguir siendo el presidente del consejo de la iglesia, el tesorero de la iglesia. Yo me comprometo a mantener limpio la iglesia. Yo me comprometo a tantas cosas, mi hermano. La tierra ya está. El Señor te dice, cruza el Jordán. Yo te doy esto. Y yo voy a pelear contigo y por ti. Yo voy delante de ti y voy a empezar a sacar a las naciones y a sacar los problemas. Solamente necesito que tú te pongas en tu pie y en tu corazón y digas, yo, heme aquí, Señor. Y cruzas el Jordán. El Jordán, mi hermano, no se cruzó nadando, ni en balsa, ni en barco. No. El Jordán se cruzó cuando Josué tocó el Jordán. Todavía con la vara. Y el Jordán se abrió como se abrió el Mar Rojo. Y el pueblo cruzó en seco para conquistar la tierra. Todo lo imposible, déjale al Señor. Él va a hacer lo que es imposible. Tú solamente sepas de que cuando cruzas el Jordán es un nuevo tiempo. Ya no más vas a tener lo que tenías allá al otro lado, vas a tener herramientas diferentes. Y tienes que pelear. Si quieres comer, tienes que sembrar. Si quieres conquistar, tienes que luchar. Y decirle al Señor, heme aquí, Señor. Estoy dispuesto a recibir la impartición que tú le entregas a tu siervo y tu siervo me entrega a mí. Yo soy dispuesto a ser el pastor de esta iglesia. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo sea. Pero no te quedes en el desierto. No te quedes allí. Porque ese es otro nivel.
Y la voluntad de Dios no es que el pueblo, su pueblo, esté en el desierto. Nunca Dios quiso que su pueblo vaya 40 años en el desierto. Esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que cuando salieron de Egipto, tardaron semanas pocas. Llegaron delante del río Jordán. Y le dice el Señor, ahí está la tierra, entra y conquista. Y ahí la iglesia se reunió en asamblea. Y decidieron votar. ¿Quién dice sí, quién dice no? Y de los 12, 10 dijeron, no entremos. Y 2 dijeron, sí, nosotros podemos. Y ahí dice, la mayoría decidió no, pero no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que entre. Eso nos enseña que la democracia en la iglesia no siempre es la voluntad de Dios. Por eso nosotros como iglesia tenemos que aprender a ser teocrático, escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo escuchas la voz de Dios? Solamente estando con Él, leyendo su palabra, estudiando y metiéndote cada vez más en tu corazón al Señor. Cuanto más te metes con Él, más tienes más sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y te habla tan claro, tan lindo y tan claro que tú sabes que Él te está hablando. Y tu vida ya no es una vida estresante, cansada, sino que el reino de los cielos está en tu vida. Hay gozo, hay paz y tienes misericordia del Señor. Mi amado, Dios te está llamando. No cierres tus oídos de lo que Él te está queriendo decir. Métete en oración y dile al Señor, heme aquí. Dios te bendiga, mi amada iglesia. En el nombre de Jesús recibas la gracia del Señor abundante y hasta sobreabundante. En el nombre de Jesucristo. Recíbelo. Amén y amén.